A ver, seamos honestos. Cometer un error en una declaración de impuestos puede generar bastante, pero bastante ansiedad. Uno se pregunta, ¿fue un simple olvido o es algo más grave? En Argentina, las consecuencias van desde un recargo que apenas se nota hasta sanciones muy, muy serias. Hoy vamos a desarmar esa especie de escalera de penalidades para entender bien qué está en juego en cada paso. Y claro, esta es la pregunta del millón, ¿no? La que a muchos no los deja dormir. Pero, y acá va la buena noticia, el sistema tributario argentino, aunque a veces parezca un laberinto, tiene su propia lógica. Y una vez que entendemos sus reglas, se vuelve bastante más predecible. Así que vamos a descifrarlas juntos, paso a paso. Bueno, el primer escalón, el más básico de todos, es el costo de llegar tarde, los intereses. Es clave pensar en esto no tanto como un castigo, sino más bien como una compensación. Es como decirle al Estado, che, no te di esta plata cuando correspondía, así que acá tenés un extra por el tiempo que no la pudiste usar. Y estos son los famosos intereses resarcitorios. Funcionan, para que se entienda fácil, como el recargo por pago fuera de término de la luz o el gas. Lo fundamental acá es que son automáticos. Ojo, no hace falta que el fisco te mande una cartita ni nada. El simple hecho de no pagar a tiempo, ¡pum!, ya los activa. Pero, ¿qué pasa si la deuda sigue ahí, sin pagarse, y el Estado tiene que llevar el asunto a la justicia para poder cobrar? Bueno, ahí la situación cambia de color. Aparecen los intereses punitorios. Y el nombre ya nos dice todo, son para castigar. El Estado tuvo que mover todo el aparato judicial, y ese esfuerzo extra, lógicamente, eleva y mucho el costo de la deuda. A ver, para que quede súper claro, los resarcitorios son automáticos, son la consecuencia natural de la demora. Los punitivos, en cambio, marcan una escalada muy pero muy seria. Es el momento en que el problema deja de ser algo administrativo y pasa a ser judicial. Son dos mundos distintos que se activan en momentos totalmente diferentes. Ok, hasta ahora hablamos del tiempo, de la demora en pagar. Pero, ¿qué pasa cuando el problema no es el cuándo, sino el cómo o el cuánto? Acá es donde nos metemos de lleno en el mundo de las infracciones, y el sistema las divide en dos categorías muy, muy diferentes. Y esta distinción es fundamental, ¿eh? Las infracciones formales tienen que ver con el procedimiento. No presentar una declaración a tiempo, no emitir una factura como se debe. Buscan proteger, digamos, las reglas del juego del fisco. En cambio, las infracciones materiales van directo al bolsillo. No pagar lo que corresponde, afectando la recaudación. Pensemos en el ejemplo más clásico de una infracción formal. Llega la fecha límite para presentar una declaración jurada y no se presenta. Eso, así de simple, ya activa una multa. No importa si había que pagar impuestos o si daba cero. El incumplimiento es el no haber presentado el papel a tiempo. Pero acá viene lo interesante. El sistema te da una especie de ventana de oportunidad. Una vez que te llega la notificación del fisco, ojo, arranca una cuenta regresiva de 15 días hábiles. Si dentro de ese plazo uno presenta la declaración y paga la mitad de la multa, el problema se cierra con un costo muchísimo menor. Y un punto clave, no queda registrado como antecedente. Es como si te dieran una chance para arreglarlo rápido. Y escuchen bien esta frase de una especialista, porque es oro puro. Demuestra que pagar el impuesto no borra un error de procedimiento. Son dos deberes que van por carriles separados. Alguien pudo haber pagado hasta el último centavo de IVA, pero si no emitió la factura que correspondía, la infracción formal sigue ahí, vivita y coleando, y puede ser sancionada. Ahora sí, nos metemos en el terreno más complejo y, la verdad, el más determinante de toda la ley tributaria. Porque no todas las infracciones materiales son iguales. La consecuencia final depende, y de manera drástica, de la intención que hubo detrás del acto. Esta pregunta tan simple es el eje de todo. Es lo que define la gravedad de una sanción. La ley tiene muy claro que una cosa es un error sin querer, un descuido, y otra muy distinta es un engaño deliberado. Y las consecuencias, créanme, son radicalmente diferentes. Y acá entran dos palabritas legales que lo cambian todo: culpa y dolo. La culpa es, básicamente, metí la pata. Una negligencia, un descuido, capaz se interpretó mal una norma. Pero el dolo, el dolo es otra historia. Es la intención de engañar. Es armar toda una puesta en escena, como dice la fuente, para hacerle creer al fisco algo que no es verdad.
Esto lo deja clarísimo. Pagar de menos puede ser por una declaración inexacta, un error, y eso es una omisión por culpa, o puede ser por una declaración engañosa, lo que ya se considera defraudación con dolo, con sanciones muchísimo más duras. Y ni hablemos de quedarse con plata que se le retuvo a otros. Eso, para la ley, es dolo directo, no hay discusión. Pero bueno, a pesar de lo estricto que parece todo, la ley también incentiva muy fuerte la corrección voluntaria. No se trata solo de castigar, también hay caminos bien claros para bajar las consecuencias si se actúa a tiempo y de buena fe. Y acá el mensaje del sistema es contundente. El tiempo es todo. Corregir un error de forma voluntaria antes de que el fisco se dé cuenta puede significar que te perdonen la multa por completo. 0 multa. Pero, como se ve, ese beneficio gigante va desapareciendo a medida que el proceso avanza y el fisco toma la iniciativa. Y quédense con este número, 1/4. 1/4. Corregir el error incluso después de que empezó una inspección, pero antes de que el fisco te diga, la deuda final es esta, puede reducir la multa a solo 1/4 parte de su mínimo legal. Es un incentivo tremendo para colaborar. Bien, vamos a repasar el limpio. Todo arranca con intereses por la demora, pero puede escalar a sanciones, ya sea por errores de papeles o de plata. La gran división, la que define la gravedad de todo, es la intención, si fue un error o una trampa. Y al final del día, el sistema recompensa, y mucho, a quien se adelanta y corrige sus propios errores. Y esto nos deja con una última reflexión. La ley en el papel traza una línea clara entre el error y la intención, entre la culpa y el dolo. Pero en el mundo real, en el día a día, ¿qué tan fácil es ver dónde termina un simple descuido y dónde empieza un engaño? Esa zona gris es justamente donde se define todo, y es lo que hace que este tema sea tan complejo como fascinante.